Bienvenidos, esto es Fox, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast favorita o en YouTube. Como cada martes tengo el placer de presentar a las conductoras de este programa. Bienvenida Antonella Gerbají. Hola. Buenas noches, Ana Laura Jaruf. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pía Garavaglia? Hola, Noé, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santalaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de temas muy variados, desde los hechos del Papa Francisco hasta las paritarias y el Día de la Bandera. Y para la entrevista vamos a recibir a Sofía Zamparo, que hizo una tesis de maestría que nos gustó mucho. Le deseamos mucha suerte, está esperando la nota y el resultado, así que le mandamos todo nuestro cariño desde acá. Y no se lo pierdan porque está bastante muy bueno. Habla de la segmentación en el trabajo entre varones y mujeres y un estudio específico para Argentina. Si les parece, vamos a, inspiradas con eso, dar algunos conceptos en el día de hoy que tienen que ver con qué pasa con las mujeres y el mercado de trabajo. ¿Qué les parece, chicas? Excelente. Vamos. Bueno, les traje algo de lo que por ahí no se habla tanto. Creo que por ahí hemos charlado del techo de cristal en alguna oportunidad, o por ahí hayan escuchado de paredes de cristal. Son dos conceptos que se usan para el primero, el techo de cristal, para definir o representar la subrepresentación que tienen las mujeres en los puestos más calificados de trabajo en la economía. No hay tantas mujeres, por ejemplo, gerentas o en mandos medios, les cuesta más ascender a ellas que a ellos. Y esto del techo de cristal dice que hay como barreras invisibles, que no se sabe muy bien por qué, pero esto sucede, es así. Lo mismo se hace con referencia a las paredes de cristal, como barreras invisibles que hacen que las mujeres nos concentremos en determinados tipos de actividades, como por ejemplo la enseñanza, las actividades del cuidado, que se dice que son profesiones feminizadas por la alta presencia de mujeres en ellas. Y si ustedes se ponen a pensar, bueno, se dan los dos fenómenos. Por ejemplo, en la enseñanza, las maestras son mujeres, pero los directivos son más hombres, los representantes sindicales son todos varones, salvo honradas excepciones. Entonces, estos fenómenos se van entrelazando y jugando entre sí. Y hay uno en particular que no es tan conocido, que se llama piso pegajoso, y es un poco también el resultado del techo de cristal, de las paredes de cristal, porque hace referencia a el fenómeno por el cual las mujeres encuentran mayores problemas que los varones para acceder a puestos de trabajo más calificados, aunque tengan más años de estudio. O sea, arrancamos en puestos de baja calificación y estamos subrepresentadas en ellos y nos cuesta más ascender a puestos más calificados. Así que bueno, todo tiene que ver con todo, como suelo decir, y por eso les quiero lanzar la pregunta de hoy. ¿Cuándo ustedes se sintieron estancados en la vida? ¿Tienen alguna anécdota, chicas? Ay, sí, pero no puedo decir al aire. Ay, ya. Decirle que pasó a una amiga de una amiga. Sí, pero es una pregunta muy incómoda. Pero bueno, yo creo que, porque me contaron, siempre me cuentan amigas, que en el aspecto, no en todos lados, ¿no? Pero bueno, en algunas cuestiones, o en algunos lugares, la cuestión laboral, ¿no? El escalar, muchas veces está, no sé si mejor visto, o se da más fácilmente en el caso de hombres que de mujeres. Y creo que el tema de los cuidados, de los hijos, juega también un rol fundamental en esto, ¿no? Porque muchos, y acá, bueno, yo no sé, tengo miedo de decir algo que se enojen, pero digo, hay también, digamos, yo entiendo la postura quizás de un empleador
de decir, yo necesito que en determinado cargo haya una persona con mayor disponibilidad y quizás la mujer, si tiene hijos y son chiquitos especialmente, muchas veces no puede cumplir con eso, no porque no sea capaz, sino porque, bueno, surge... Porque todavía no es tan compartida la responsabilidad. Claro, y ahí tengo un tema también. Perdón, pero justo lo venimos... Estoy todo el fin de semana pensando en esto, ¿verdad? Tengo un tema porque digo, hay mucho feminismo de la boca para afuera, pero después cuando en las casas hay que repartir tareas, sigue igual cayendo en las mujeres. Entonces digo, sí. Ojo también, en mi opinión, con hacer del feminismo una lucha en las calles que después en nuestras casas no podemos practicar. Digo, si yo me voy a salir a la calle con la bandera a pedir un Estado que ayude en un montón de cuestiones para el lugar de la mujer, digo, me parece... No sé, que en casa también esto se tiene que poder hablar, porque si no... Tal cual. En mi opinión, perdón si ofendí a alguien, no me cansé de hablar. No, a ver, yo creo que coincido, Ani, hoy en el cotidiano es algo que es difícil de derribar. Creo que hoy, si no todas las mujeres, nos enfrentamos a esa disyuntiva eventualmente, de bueno, quizás si yo quiero en un momento priorizar en lo profesional y capaz el tema familia, ¿sabés? Que son cosas medio excluyentes todavía. Hoy no llegamos a un momento en el cual, bueno, pues se pueden las cosas simultáneas. A ver, hay híbridos, hay opciones, creo que la pandemia con la virtualidad, algunas cosas las puede haber destrabado, pero todavía está esa disyuntiva presente, claro. Y dice mucho. Pero, por ejemplo, el otro día estaba escuchando creo que era una persona periodista o medianamente famoso, que bueno, tenía que llevar al hijo a la guardia porque se sentía mal, y dijo, fíjense adivinen si en la guardia somos todas mujeres, con propios hijos. Entonces yo digo, eso es el punto. Eso es lo que me llama la atención. Digo, los actos de jardín. Claro. Eso debería ya cambiarse, ¿no? Como que siempre es la mujer la primera que sale atrás, que es responsable. Digo, con esto no estoy diciendo que no, pero... Yo en esta, o sea, te banco, me parece que hay muchos lugares que nosotras ocupamos y que nos cuesta dejar de ocupar, pero la verdad, responsabilizo más a los varones, o sea, creo que en esta etapa del feminismo, ¿por qué a ellos no les importa tanto, no? Tu hijo está enfermo, necesita ir a la guardia. Hay como algo de eso. ¿Soy yo siempre la primera opción? Sí, a ver, quizás tenemos que vivirlo, ¿no? Como para hablar, esto también es realidad, porque yo estoy hablando de afuera, la verdad que a mí ni tengo hijos, ni estoy casada, no tengo ese tipo de debates. Pero digo, hay un poco quizás de despreocupación del hombre, pero me pregunto también si la mujer no debería reclamar más en el hogar. Bueno, nada, lo tiro, lo vengo pensando, cerremos porque me van a cancelar. Sí, y pasemos al tema de la semana, ¿dale? Vale. Vamos. Comenzamos el tema de esta semana y que está relacionado también con lo que hablamos la semana pasada, que estábamos hablando de la inflación, y esta vez vamos a hablar de paritarias, porque dicho y hecho, después de que en el Parlamento acordaron un incremento de 40% por encima de lo que estaba pasando en el sector privado, o lo que el gobierno le había pedido al sector privado, comenzaron a haber novedades de paritarias. Una de ellas tiene que ver con el servicio doméstico, en donde se acordó un incremento del 42% para este 2021, el cual se va a pagar en 4 cuotas. Y como siempre, arrancamos este año y terminamos en marzo del 22. Yo esto lo quiero aclarar porque muchas veces cuando se discute, pero el aumento salarial es de tanto, sí, pero ¿cuándo se termina de percibir? Claro, 120 cuotas de 1%. Total. Y bueno, pero no son los únicos, también el personal de ANSES va a recibir en este 2021, entre comillas, como digo, porque en realidad termina de recibir en el 22, un incremento de salarios del 45,5%. Así que bueno, estamos bastante por encima. Me acuerdo yo cuando empezó el año y también por el presupuesto, que el gobierno le había pedido a los privados que cierren en el orden del 29-32%. Muchos acataron esta orden, pero se empieza a abrir, pero es el mismo, es parte del mismo gobierno el que empieza a abrir este juego, a aumentar los salarios. Entiendo que quizás hay una cuestión electoral, una cuestión de recuperación,
Y aquí esto es interesante porque hay un debate académico que nos queremos sumar un poco, porque hay algunos, de hecho este año creo que salió un informe del Banco Central donde hicieron una investigación a ver la implicancia del aumento de salarios en la inflación, y había surgido que el salario explicaba el 80% de la inflación. Y ahí, habría que analizarlo un poco más, pero a mí lo que nunca me gusta decir es cuando dicen, ahora los salarios van a recuperar o van a ganarle a la inflación. La verdad es que los salarios vienen perdiendo hace 4 años de manera sistemática, y por más que nos hayan contado en la facultad, pues yo me acuerdo cuando me decían el salario se fija conforme a la inflación esperada, pero siempre estás perdiendo. Digo, nadie, a mí particularmente, y creo que a la mayoría, nunca nos están recuperando todo lo que perdimos. Entonces, siempre más una actualización que otra cosa, ¿no? Nunca es previendo. Sí, y aparte esta situación, ¿no? Digamos, aumento, yo este 42 que les digo, este 45,5, no es ese valor si uno contempla el 2021 en realidad. Es cierto que los salarios deberían, y lo correcto es hacer la actualización marzo-marzo, abril-abril, dependiendo de cada convenio. Esa es la forma correcta de hacerlo. Pero lo cierto es que siempre son pagos en cuotas, siempre rezagados, perdiendo sistemáticamente contra la inflación. Entonces, digo, fundamental el avance de los precios. En el salario suena medio raro, no sé. Deberíamos tener deflación si fuese así. Bueno, si fuese me encantan esos títulos. Sí, claro, la verdad que vos tiraste, Ana, unas paritarias que fueron realmente muy buenas, pero hubo unos gremios que tuvieron unas paritarias paupérrimas. Léase UPCN, yo voy a mencionar UPCN porque es la que me toca a mí, y la verdad que me tiene muy enojada, que también la verdad que cerró ya muy debajo de la inflación. Pensemos que estos primeros 5 meses del año tenemos un 22% acumulado. Y no paramos de perder hace como 4 años. Y lo único que hacemos es ni siquiera recuperar lo perdido. Recortar esa pérdida apenas, unas migajas, porque el aumento que te dan mensual a veces queda por debajo de lo que es la inflación de ese mismo mes. Entonces ya ahí te decís, sorry, pero ahí me saca. No, sí, peor cuando en realidad es un porcentaje en bruto, ¿no? Pero después tenés que hacerle todos los descuentos que hay. Sí, las deducciones, impuestos, etcétera. Sí. Realmente. Sí, otra cosa que charlábamos del detrás de cámara, el detrás de escena, es que se hace 4 años que el salario viene perdiendo en términos reales. Hay una ecuación en la economía que dice que el ingreso es igual al salario más la ganancia, la retribución de los factores, ¿no? Y si el salario viene perdiendo los últimos 4 años, el que viene ganando es el de la ganancia. Está bien que también la torta se viene achicando porque la actividad viene cayendo y lo que se reparte, que es el ingreso, también se reduce. Pero también cambia la estructura. Exactamente. Pero habría que pensar, pues siempre el salario explica la inflación, el salario explica la inflación, ¿qué es lo que pasa con la ganancia? Y no estoy hablando de la ganancia del empresario pyme, que también está en la lona. Estoy hablando de los procesos de financiarización, de endeudamiento y de las altas tasas de interés que pagamos los argentinos, como el país y como particulares también, ¿no? Y el interés es la renta del capital financiero. Sí, bueno. Necesita no dejártelo, necesita. Quiero que alguien me investigue qué pasa con la inflación y la tasa de interés y el capital financiero. Pero también hay otro tema que es interesante, ¿no? Porque nosotros los economistas siempre hablamos de la multicausalidad de la inflación, y mencionamos los salarios, y mencionamos el tipo de cambio, mencionamos la gestión monetaria. Pero al final, cuando uno analiza después cada uno, siempre hay un vacío, porque por ejemplo el tema del tipo de cambio, ¿no? No, el pasa está atado al dólar. Y también hay estudios que muestran que el pass-through, que es cuánto pasa ese aumento del dólar a precios minoristas, muchas veces no supera el 20%. Entonces llega un momento y dices, bueno, pero esto es así o no. Y sin ir más lejos, también la semana pasada salió el índice de precios al por mayor, que tuvo un incremento anual de 65,9, si recordemos que el índice de precios minoristas estuvo en 48 aproximadamente, y si bien el precio mayorista siempre es un poco adelantado, ¿sí?, para lo que es el minorista, lo cierto es que esto viene sistemáticamente. Evidentemente hay un sector minorista que está perdiendo rentabilidad ante esto. Pero no solo eso, sino que si uno analiza ese índice, vos tenés una parte nacional y otra importada. El nacional es el que más subió,
66,1%, mientras que el importado 63,5%. Entonces a veces también, ¿no? Como que uno está acostumbrado a decir, no, porque sube el dólar y sube esto, a veces no es tan así, tan lineal la relación. El 20% no es despreciable para mí. No es despreciable, pero tampoco es el 100%. Y hay mucha expectativa, ¿no? También está la psicología del argentino, que ante una expectativa de inflación, ya nos empezamos todos a ajustar, ya consumimos como si hubiese inflación de esa expectativa, como que eso también influye, ¿no? Me parece que... Claro, sí. Este es un año muy particular también, donde me da la impresión de que con la reapertura hay personas que están intentando recuperar lo que perdieron durante la pandemia también, porque hubo muchos meses donde muchas empresas no pudieron trabajar y los compromisos los seguís teniendo, o sea, lo que no ganaste el año pasado, y supongo que lo van a intentar recuperar en la medida que la demanda convalida. Así es. Sí, tal cual. Pero bueno, pasaron otras cosas también, porque además de quejarnos por esto de los precios y los salarios, fue el día de la bandera este fin de semana, y bueno, Pía, no sé vos qué nos querés contar respecto de esto. Así es, sí, el domingo 20 de junio fue el Día de la Bandera, y hoy voy a hacer un mini viaje al pasado para comentarles un poquito de no solo la inspiración de la bandera argentina, sino también la inspiración, como este es el segmento justamente internacional, que fue inspiración también para otros países, ¿no? Nosotros lo más popularizado, si se quiere, es la inspiración de Manuel Belgrano, que, dicho sea de paso, fue el primer economista nacido en Argentina, quiero que sepan, en nuestro territorio, así que otra razón más para conmemorar esta fecha. Y tenemos la idea esta del cielo, las nubes, el color de Argentina, Bueno, tuvo un significado mucho mayor, porque no solamente sirvió para inspirar dentro de Argentina los movimientos independentistas para justamente eventualmente independizar al país, sino también en Centroamérica, los países centroamericanos. Una vez que Argentina comenzó su proceso de independencia, ya lo tenía un poquito más encaminado, Hipólito Boullard emprendió una navegación que llegó de hecho hasta California, justamente tratando de no solo inspirar los movimientos independentistas de otros países, sino también para que reconozcan la independencia argentina. De hecho, para que sepan, el primer gobierno que reconoció la independencia argentina fue Hawái, para que se den una idea, que es una de las costas que estuvo navegando Boullard. Después, aguante Hawái. Aguante Hawái, ¿no? Lo rebancamos. Pero después, eventualmente, los países centroamericanos estaban unidos en lo que se llamaba la República Federal de Centroamérica, ¿no? Después, justamente a consecuencia de la inspiración de los casos, no solo argentinos, sino sudamericanos, pero especialmente argentinos, porque creo que fue como el más emblemático y el que más relación tuvo, eventualmente se independizaron, y los casos de los estados de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador tomaron el caso argentino como emblemático. Salvo Costa Rica, las banderas de estos países están inspiradas en los colores argentinos, por eso son todas como pseudo derivaciones. Y después, como escuché una... Sí, yo quería acotar algo, porque me parece que también, o por lo menos había escuchado una historia que dice que tiene que ver con que los colores de la bandera eran los colores de la casa reinante. Entonces, cuando se empezaron a armar la gesta independentista, no era tan peligroso portar esos colores, no tenía tanto que ver con el cielo, ¿no? Incluso también con el manto de la Virgen María, también el rey Carlos III los tomaba como que eran emblemas de la Virgen, con lo cual tampoco había mucho problema con eso, y creo que también Belgrano aprovechó la excusa de usar los colores como para unificar los movimientos militares, como las agrupaciones, ir por un mismo fin, y después, bueno, nos organizaremos, ¿no? Que no sé si lo llegamos a hacer o no. Así que bueno, cerrando este bloque, les quería comentar esto, para más que nada utilizar el caso argentino como inspiración. Por último, para hacerles un mini comentario de nuestro presidente, que está intentando hacer lo mismo, me parece. De hecho,
de Francia, el presidente Emmanuel Macron invitó a nuestro presidente para participar de un foro, que es un foro bastante importante, que se llama Generación Igualdad 2021, que justamente es una reunión feminista y de igualdad de género, y se le invita a Alberto Fernández justamente para no solo felicitarlo por la aprobación de la legalización del aborto, que ocurrió a fines del año pasado, sino también para inspirar a países que están en esos procesos y también inspirar a países que están incurriendo en otras luchas en términos de igualdad de género, ¿no? Creo que es un tema que es una lucha que no acaba y que el hecho de que aceptan otros países y que puedan entender el caso nuestro, cómo transcurrió y todo, sirve como para inspirar otras experiencias. Así que bueno, un detallecito, esperemos que esto sirva para promover en otros países y que esta lucha siga avanzando, chicas. Así que si quieren vamos a hablar de hilo. Dale. Y en el Abro Hilo de hoy vamos a hablar del Vaticano. Nos volvemos a poner religiosas una vez más y les quiero contar que el Papa Francisco fue trending topic esta semana por una frase que afirmó que la propiedad privada es un derecho, escuchen esto, secundario. Hashtag Papa comunista. Se tiñó de rojo el Papa. Había memes que mostraban, vieron como en vez de poner a Mao ponían al Papa, cosas así. Pero la cosa es que el Papa Francisco dijo este mensaje en la Conferencia Internacional del Trabajo. Y además agregó que el derecho primario es la destinación universal de los bienes. O sea, ese es el primario y la propiedad sería un derecho secundario. Yo creo que a Milei no le gusta esto. No sé. Sí, yo creo que estaría bueno que el Papa predique con el ejemplo también, ya que estamos. Y sí, digamos que hay algunos lugarcitos que tiene el Vaticano que no, me podría empezar a ver. Sí, todo el Vaticano es un lugar mega rico, pero bueno, además el derecho a la propiedad privada, según hubo muchísimos comentarios en Twitter, ¿no? Hasta abogados católicos, todos los que se pusieron a discutir sobre la propiedad privada, ¿no? Y acá salió en la discusión que existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. Esto salió del discurso del Papa Francisco, o sea, esto me hace acordar a historia económica, esas tierras donde pastoreaban las ovejas libremente, previo a los señores feudales, a ese nivel. Pero bueno, una vez más, también el Papa Francisco causó cierta sorpresa en el mismo discurso, porque dijo que los empresarios tenían que producir riqueza al servicio de todos. Y a mí esta frase me hizo acordar a la teoría del derrame. O sea, en el mismo discurso tenemos a Francisco comunista y a Francisco menemista. Es como... Es raro, ¿no? Porque encima también... Con el tema de la igualdad de género y eso también, no hay mucha pronunciación, pero con estas cosas como que se va al otro extremo. Es muy raro, como que va de a poquito, pero no sabemos bien. Claro, capaz tiene que tirar una para un lado y otra para el otro como para estar en el medio. Sí, es raro. Y escuchen esta frase que tiró en el mismo discurso. Este discurso fue una bomba tras otra. Tiró esto: un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Esto me hizo acordar a lo que hablamos hace unas semanas de los trabajadores pobres, que uno para trabajar no le alcanza para dejar de ser pobre. Iría en esa misma línea, entonces parece que el Papa está informado, pero como que tira, qué sé yo, muchísimos titulares, uno para el lado de la derecha, otro para la izquierda, que los trabajadores necesitan condiciones dignas como para reproducirse, eso hoy en día sabemos que no se está cumpliendo, pero bueno, esto en Twitter explotó, hablaron de todo, y les quiero leer a los más destacados que les traje una selección de tuiteros sacados por el Papa Francisco. Así que bueno, empecemos por @JohnRolón, que dice: la propiedad privada es un derecho dado por Dios. De los 10 mandamientos,
2 prohíben el apropiarse o siquiera envidiar algo que posea otra persona. Espero que se den cuenta quién está sentado en el trono de San Pedro. O sea que ya está. Hay que abolir esa la interpretación de la Biblia no me la vi venir, o de los mandamientos, no sé dónde estarán escritos, yo no soy muy religiosa. No me la vi venir. ¿Viste? Es que dicen que vale más lo que está escrito en la piedra que lo que digan las leyes de cualquier país. Pero bueno, @YairB793 dice: igual el catolicismo es bastante comunista en algunas partes. Es una ensalada la Biblia. Y ahí va con Noé, con el temita que no te lo esperás y de pronto ¡pic! Te clavan ahí, no hay propiedad privada. Bueno, es como el Papa Francisco entonces está haciendo una interpretación muy apropiada. Así como te dice una cosa, te dice la otra. Claro, me gusta eso. Y después les quiero leer a @burdaman96 que dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Evangelio según Mateo. O sea, que la Biblia es más comunista de lo que creíamos si la leemos con interpretación de economista. Yo la verdad que iba a colegio católico, leía la Biblia cuando era muy chiquita, pero no me acuerdo nada. Capaz si la leo con estos ojos de ahora, saco así algunas ideas revolucionarias. Bueno, no puedo hablar mucho porque toda la vida colegio laico, pero me da la impresión de que hacia adentro de la iglesia también hay diferentes interpretaciones de los evangelios, ¿no? También están los curas villeros y los que se dejan la vida en la, no sé cómo se dice, en la profesión de la... En el ejercicio. Podríamos hacer un paralelismo con el Capital de Marx, entonces, que hay muchas interpretaciones, entonces. La verdad que sí. Al final uno escribe algo para decir una cosa y después la gente entiende lo que quiere entender. Hablan, o sea, hay, por ejemplo, el Corán, o sea, ahí en el Corán lo que dice es que uno tiene que trabajar por su supervivencia, no más, digamos. Justamente sería castigado el trabajar para comprarse cosas de lujo, digamos. Además está decir, si ustedes ven los países árabes, que todos se van al infierno, ¿no? Pero digo... Y Dubái está más cerca del infierno. Bueno, supuestamente, a mí eso me había llamado la atención, porque supuestamente entonces lo que pasa en Dubái no debería pasar. O sea, porque uno debería hacer lo malo. Hay muchas otras cuestiones de respeto a las familias, de cuestiones que están en el Corán. ¿Por qué no traemos como invitados a gente capaz, a líderes religiosos también, como para que nos digan qué visión tienen de la economía? Porque la verdad me parece súper interesante. Pero bueno, no sé, Pía, si tenés algún tema para relacionar con esto, alguna musiquita que pueda ir de la mano, algo medio comunista o medio religioso. Está difícil, yo sé que te tiré una difícil. Quizás The Wall es, que es medio comunista. Sí, estuviste muy bien. Porque de hecho íbamos para ese lado, íbamos con Thin Ice de Pink Floyd, que me parece que es justamente simboliza esto del resquebrajamiento no solo de las paredes internas, sino de las paredes que separan como ha sido el muro de Berlín. Así que bueno, vamos con eso. Impresionante, vamos para el temita. Bienvenidos al segundo bloque de Vox. Estamos en el momento de la entrevista y para esta ocasión llevamos a Sofía Zamparo, que es economista por la Universidad Torcuato de Itera y que está finalizando, si no ya finalizado, ahora nos va a contar bien, la maestría en econometría, y nos interesó muchísimo porque el tema del que habló en la tesis, del que estudió, tiene que ver sobre el mercado laboral, sobre la segregación ocupacional por sexo. Entonces queríamos preguntarte, bueno, primero, ¿qué es la segregación ocupacional por sexo para el lenguaje cotidiano y de qué se trata la tesis? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, hola a todas, ¿cómo andan? En primer lugar, bueno, no voy a decir que me recibí todavía porque no la quiero quemar, pero ya entregué la tesis. Ojalá que nada, prontamente tengamos novedades, pero eso sería lo único que me falta. Qué bien, qué lindo ese momento, Sofía. Una liberación. Está para festejar haber entregado. Personalmente te envidio. Es un hito, ¿eh? No, sí.
le mandamos un saludo a Fede Fabata, mi tutor de tesis. Lo queremos a Fede. Gran amigo de la casa, sí. Lo queremos. Sí, mitad tutor, mitad psicólogo prácticamente de la tesis. Bueno, le estás haciendo buena propaganda para tutor de tesis. Después le van a caer un montón de solicitudes. Sí, yo ya le dije a mis compañeros, las que no presentaron la tesis de este año, que ahí les dejaba el contacto. O Fede, si estás escuchando. No, pero bueno, les cuento un poco cómo surgió este tema y por qué creo que es tan relevante hoy en día, ¿no? Hoy en día nosotros sabemos que se estuvieron haciendo muchos más estudios sobre lo que es discriminación en el mercado laboral por sexo en los últimos años. Y hay como yo creo que la segregación es una forma interesante de ver la discriminación en el mercado laboral por sexo. ¿Por qué es esto? O sea, hay un montón de formas en las que se puede medir algún tipo de discriminación en el mercado laboral o algún desajuste en el mercado laboral, ¿no? No sé, cuando hablamos... Sí. Uno piensa en la brecha de salarios, ¿no? Primero. Exacto. ¿Y qué más hay? Sí, ya que nombramos eso, también podés contarnos, no me quiero adelantar, pero la diferencia, ¿no? Entre segregación ocupacional y la brecha de ingresos para ver de entenderlo un poquito mejor. Claro, perfecto. Bueno, en realidad lo primero que quería contarles es que segregación ocupacional en sí puede ser, vos elegís la característica por la cual dividís, digamos, la segregación en sí es una separación física que se genera en el mercado, ¿no? Uno después elige la característica por el cual va a medir. En este caso yo elegí segregación ocupacional por sexo, pero se podría hacer por alguna otra de las características del mercado laboral, como, no sé, por nivel educativo, por edad. El concepto de segregación por sexo, hay varios autores que hablan del tema. Yo para la tesis me basé en una autora que se llama Bárbara Reskin, que hablaba como que la segregación por sexo es no solamente la separación física en sí, de que hombres van por un lado y mujeres van para el otro, sino que es como un proceso mucho más de fondo sobre la desigualdad, donde diferentes grupos de personas se someten a distintos sistemas de recompensa. Y hay un montón de literatura que no es muy antigua, o sea, es de los últimos 50, 60 años, sobre la segregación ocupacional por sexo, que los podés categorizar así a grandes rasgos por un lado tenés los economistas, o los académicos, porque no son solamente economistas, hay un montón de papers del área, no sé, de la sociología, de por qué las personas se dividen en el mercado laboral por alguna característica. Del punto de vista que yo lo vi, que sería más del económico en sí, vos tenés como gente que te dice que el mercado, la discrepancia surge del lado de la demanda laboral y gente que dice del lado de la oferta, por supuesto, porque eso no deja de ser un mercado, ¿no? Sofi, y para que no... Sí, decime. Es un ejemplo de esta idea como para llevarlo al día a día. Sería, ¿por qué la mayoría de los colectiveros son hombres, por ejemplo? ¿O estoy equivocada que va por ahí? Claro, es exactamente va por ahí. Es como, nosotros hacemos, no sé, un pantallazo general de cómo está distribuido dentro de los ocupados, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que nosotros, por lo menos en este estudio que yo hice en la tesis, tuve en cuenta ocupados, usando la EPH. Y en eso lo que podemos hacer es explorar qué tipo de ocupación tienen esos ocupados y sacando estadísticas descriptivas se puede ver, ¿no? Cuál es la concentración de hombres y mujeres por ocupación. Y bueno, te pasa que a priori sin hacer ninguna cuenta, digamos, como para ver qué causa qué, simplemente tomando un pantallazo general, vemos que hay algunas ocupaciones con mucha concentración masculina y algunas ocupaciones con mucha concentración femenina. No sé, por ejemplo, el ámbito de la construcción es una de las ocupaciones que tiene mayor presencia masculina y el ámbito, por ejemplo, o el empleo de enfermería es uno de los que más tienen una presencia mayoritaria femenina, por ejemplo. La literatura que hay por detrás de la segregación lo que trata de explicar es, bueno, ¿por qué llegamos a estas diferencias? Si
nosotros fuésemos individuos que, si el sexo no importase como característica para definir nuestra ocupación, no sé, en competencia perfecta, no me quiero ir por lo técnico, pero ¿qué es lo que a nosotros nos genera que elijamos una ocupación sobre otra, ¿no? Sí. Y bueno, ahí hay un montón de bibliografía, por eso les contaba que depende de qué lado lo mires, ¿no? Cuando vos tenés un desequilibrio en el mercado, puede ser que el desequilibrio venga por el lado de la oferta, o por el lado de la demanda, o por ambos. Y vos, perdón, Sofía, ¿vos por qué crees que es esta diferenciación, en tu opinión? Y yo creo que hay un poquito de ambos, la verdad. En primer lugar, o sea, lo resumo porque hay muchas explicaciones, pero del lado de la oferta lo que la bibliografía dice es que justamente las personas que son las que ofrecen los empleos tienen algún sesgo a la hora de elegir acorde al tipo de ocupación. Entonces, no importa que yo, vos o cualquiera de las personas se postule algún empleo, el empleador va a elegir a un sexo sobre el otro. Y del lado de la demanda sería al revés, como yo elijo a dónde postularme porque, no sé, creo que ese empleo no va con mi perfil o porque mi salario de reserva es más. Perdón, voy a hacer un comentario. Hay un montón de estudios realizados sobre, por ejemplo, que las mujeres eligen trabajos part-time sobre full-time, por ejemplo, porque las mujeres trabajan más que los hombres en el hogar y ese trabajo no remunerado, que también es trabajo en realidad porque no es tiempo de ocio, como no cuenta en el ingreso por la ocupación principal, porque la ocupación principal es la que está la que, digamos, por ejemplo, si en la EPS nosotros miramos cuál es la ocupación principal de la persona trabaja part-time porque después tiene otro trabajo que no está contabilizado, bueno, dicen que las mujeres se seleccionan más en trabajos part-time, entonces el ingreso que perciben por la ocupación principal es menor, o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Y hay algún otro, perdón que te interrumpa, pero es muy interesante, ¿hay algún otro factor que determina esta segregación entre las profesiones feminizadas y masculinizadas? ¿Tienen algún característica especial, mayores ingresos, menores ingresos, mayores? Justo mencionabas que las feminizadas por ahí tienen menores horas. Bueno, mira, por ejemplo, ¿sabes que hay un paper muy bueno que yo había leído que mencionaba que las mujeres tienen esto de un salario de reserva más alto a la hora de salir a buscar empleo? Y es que eso cuando lo leí por primera vez me hizo un poco de ruido porque pensaba como, bueno, si vos a las mujeres les tenés que pagar más para que salgan del hogar, ¿por qué terminan en empleos que en promedio son menos remunerados? Porque, y no me olvidé la más arriba, pero la pregunta de cuál es la diferencia de segregación y brecha salarial. La segregación per se lo único que nos dice es cómo se dividen y un poco nos ayuda a entender el por qué se dividen los individuos entre ocupaciones. La brecha salarial, bueno, nos dice cuánto ganan los hombres y las mujeres. Naturalmente hay un montón de formas de medirlo, pero bueno, a mí eso me hacía como un poco de ruido cuando lo leí, ¿no? Al principio, porque justamente por eso, si la mujer prefería, ¿no? Quedarse su tiempo de ocio, ¿no? Alocarlo, como valorarlo más que el hombre, digamos. ¿Por qué la mujer en promedio gana menos? Y bueno, un poco lo que leía, ¿no? Es esto de que las mujeres en realidad tienen un salario de reserva más alto porque tienen actividades que son no remuneradas, pero que también son trabajos, solo que no está en el mercado laboral formal. Eso, me parece súper interesante. Y otra de las teorías que hablan de, bueno, de por qué las mujeres se juntan, digamos, o se agrupan en algunos empleos más que en otros, es que hay otros estudios que dicen que las mujeres tienen una expectativa de continuidad en el empleo más corta por algunos factores que hacen que salgan del mercado laboral, como puede ser, por ejemplo, en algunos países como acá, cuando una mujer queda embarazada y tiene licencia por maternidad, que es bastante. Vieron que en otros países, por ejemplo, la licencia de maternidad se puede dividir entre la madre y el padre. Sí. Y ellos eligen el tiempo, bueno, en otros países como acá no es así. Entonces es como que
este va un poquito más del lado de la oferta, ¿no? Pero como que la persona que está buscando un empleado, ya cuando genera la expectativa de, ok, ¿quién quiero que vaya en este puesto? No elige a personas que vayan a tener un periodo en el mercado laboral más corto. Porque, bueno, digamos, a ver, esto, igual, a mí hay muchas cosas, muchas teorías que son un poco viejas y capaz me tocan con mi opinión personal, pero esto, bueno, de que, por ejemplo, como en promedio, la mujer tendría un poco menor de continuidad en el empleo, los hombres son más valorados, todo siempre entre comillas, porque hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras que uno tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, eso sería un motivo de por qué se empiezan a separar, ¿no? ¿Y dónde van terminando hombres y mujeres? Claro, Sofi, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Sabes qué? Lo que vos estás diciendo y todo lo que estamos hablando, a mí me hace pensar en que esto tiene que ser abordado de una manera entre muchísimas profesiones diferentes, este problema, más allá de economistas. Como bien mencionaste, sociólogos también hacen papers, pero a mí, yo cuando pienso en segregación laboral, lo que estás contando, y por qué ciertos hombres hacen ciertas tareas y por qué otras mujeres otras, yo lo pienso de la educación y la sociedad desde que son niños. Cuando al nene le dan la estación de trabajo con un serrucho, ¿no? Y a la nena la ponen a jugar con la escobita rosa. Y en la juguetería tenés el set de limpieza rosa o la cocinita, y a los nenes tienen aviones, ¿entendés? Entonces me parece que quizás hay que hacer como una mirada desde la sociología, psicología, ¿no? ¿No es como algo súper amplio que con la economía no alcanza? O quizás está abarcado también todo lo que es behavioral economics por este lado. No, sí, totalmente de acuerdo con vos. Sabes que de hecho hay un paper que está muy bueno, que los autores son Okamoto e England, que hablan, son unos autores que hablan de este tema de, bueno, cómo hacemos para discernir entre las causas de la segregación, y hablan de un enfoque que se llama Gender Socialization, y hacen referencia a eso, a que hombres y mujeres son diferentes en cuanto a preferencias, a habilidades, no necesariamente ligadas al trabajo en sí que vayan a hacer, pero de base las personas son distintas porque cuando crecen bajo algunos estándares culturales de lo que tienen que cumplir según su sexo. Entonces, la actitud, ¿no?, que tienen hacia diferenciarse, es decir, bueno, este trabajo es para un nene, este trabajo es para una nena, digamos, viene ya de base de cómo fueron criados esos individuos. O sea, se llama Gender Socialization, esa teoría. Quiero agregar algo que ahora que te estoy escuchando, Sofi, también lo he escuchado en algunos ambientes, me parece como para preguntar o para debatir también con las otras chicas de Vox, a ver qué opinan, nunca hablamos de esto, y que tiene que ver con también la asociación de la mujer con la sensibilidad y cómo esa sensibilidad es más apta para algunos puestos que para otros. Yo lo he escuchado, la verdad es que no me gusta mucho que lo digan, pero lo he escuchado bastante, hay como algo ciertamente arraigado, ¿no? De la mujer es más sensible y por ende está más capaz para hacer esto y no para hacer aquello, porque para hacer aquello necesitamos una persona con menos sentimientos, llamémoslo, o lo que lo demuestre menos, o lo que fuere. Y lo veo muy instalado incluso en mujeres ese pensamiento. No sé si ustedes qué opinan, si vos en alguna de tu revisión bibliográfica encontraste algo de eso. Eso de la pasión, tal cual, esto de tal no puede ocupar un cargo político porque la domina la pasión. Puede ser que leyendo, haciendo la revisión bibliográfica de la tesis y todo, hay muchos papers que hablan sobre, capaz no, en los papers que son más viejos, que son los pioneros que hablaron, porque hablemos de que, no sé, si buscamos papers de, no sé, principios del siglo pasado, por supuesto que ni siquiera se hablaba del rol de la mujer en el mercado laboral, ¿no? Esos papers son capaz de las últimas décadas del siglo pasado. No he leído nada en particular así como de si dentro de, porque eso no sería capaz dentro de cada ocupación, sino de los roles dentro de las ocupaciones, ¿no? Como, no sé, que la mujer ocupase, no sé,
cargos jerárquicos, pero no cargos que sean de data dura, ponele. Entonces sí, eso no leí nada al respecto, pero te mentiría si digo que no escuché esos comentarios porque los he escuchado más. Claro, más allá de lo que dicen los como hacer el día a día. A ver, quizás lo leíste todo, pero digo, dentro de lo que es tu estudio, el tema que supongo que leíste muchísimo más que nosotras, ¿qué es lo que vos qué opinás respecto a eso? Si pensás que hay algo de eso o no, digamos, un poco, no ver qué dicen los papers, sino qué dice Sofía. No, sí, no, es que sí, definitivamente de acuerdo. Yo creo que hay que hacer, es más, para mí como el valor agregado o una. A ver, les voy a contar igual porque creo que está bueno la métrica de la serialización ocupacional, no, yo trabajo eso, pero para mí está buenísimo que más allá de serialización ocupacional por sexo, pero todo lo que involucre estudios de discriminación en el mercado laboral por sexo está buenísimo para visibilizar esto, porque es un problema que existe, que es real y que ya lo sabemos, y cuanto más podamos entender cuánto afecta la discriminación en el mercado, vamos a poder generar políticas para solucionar este problema, porque cualquier desequilibrio es un problema en el mercado laboral y es sumamente desigual. Sofi, y yendo por ahí un poco, yendo un poco a eso, disculpa que te interrumpa, ¿cuáles fueron los hallazgos en tu tesis, las cosas que decís, mira, esto hay que prestarle atención, o que es raro esto, esperaba que me diera otra cosa? Mira, la verdad es que esperaba que me dijese que había discriminación, lamentablemente, así que no me sorprendió encontrar que había un efecto. Para sorpresa de nadie, ¿eh? Sí. Claro. Lo que sí me sorprendió, les cuento un poco igual una cosa antes, que para mí esto es lo piola de medir la serialización ocupacional por sexo, que cuando vos categorizás a una ocupación por lo menos yo lo que planteé en mi tesis fue, bueno, fijémonos cuál es la proporción de mujeres que hay en ocupación y por cada ocupación, entonces, no sé, si decimos que hay más del 50% de mujeres en ocupación, es una ocupación, digamos, femenina y menos que 50 masculina. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue, usando la EPH, categorizamos a los individuos por la ocupación que tenían y llamamos grupos de ocupación. Y los resultados que obtuvimos, que ese es creo que lo que está bueno, es medio difícil porque está bueno el resultado, pero en realidad no está bueno porque estamos diciendo que hay discriminación laboral, pero lo que encontramos es que cuando la proporción de mujeres va a ser un número que va a ser 0,1 o entre 0 y 100, no depende de uno si está en porcentaje o no, pero lo que encontramos es que si aumenta un 10% la proporción de mujeres en una ocupación, el salario promedio cae en un 0,49%. Haciendo variables instrumentales, porque bueno, hay un potencial problema por endogeneidad, eso ya es medio técnico y un poco aburrido, pero es otra estimación. El efecto disminuye un poquito, pero igual, si aumenta la proporción de mujeres en un 10%, el salario promedio cae en un 0,23%. Es un redato, porque habla de que cuando nosotras nos estamos insertando cada vez más en diferentes rubros y se estaría tirando para abajo el salario con nuestra inserción. Exacto, y lo más loco es que, bueno, no me parece lo más loco, pero porque si vos me decís, ok, hacemos un estudio para ver cómo le pega el hecho de ser mujer al salario, sabemos que baja. Pero la segregación ocupacional por sexo, la variable esa lo que te dice es que, ok, en una ocupación que haya más mujeres, baja el salario. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto no es que afecta algo solo a las mujeres, afecta a todos, porque, por lo tanto, un hombre que esté en una ocupación con mayoría femenina va a ganar menos que un hombre que esté en una ocupación con mayoría masculina. O sea, es un problema que es transversal y que afecta a los sexos en general. O sea, es algo que por eso es lo que me parece que está bueno del resultado en sí, que no es que te diga, no, esto es lo que afecta a todas las mujeres. Es por las mujeres, pero afecta a todo. Y también a ocupaciones que son tan vitales. Vos mencionabas enfermería. Exacto. Y tenemos que tener enfermeros. Sería como importante que sea atractiva, una ocupación atractiva. Exacto, bueno, las dos principales ocupaciones que tienen mayoría femenina son enseñanza y servicio doméstico. Y lo que hicimos con Fede fue ir un poquito más allá, porque
con los primeros 2 métodos nosotros sacamos cuál era el efecto promedio, ¿no? Y lo que nos pareció interesante ver fue, ok, pero ¿qué pasa con los cuantiles? O sea, si yo organizo a mi población, a mi muestra, de los que menos ganan a los que más ganan, y analizo para diferentes pedacitos, digamos, de la distribución del ingreso, ¿es igual el efecto? ¿Es distinto? Y lo que encontramos es que el efecto de la segregación ocupacional en el ingreso es mucho más fuerte cuando ves a los grupos, en los primeros cuantiles de la distribución del ingreso. O sea que las personas que ganan menos, digamos, les pega más el efecto de la segregación ocupacional por sexo que a los que ganan más. Tipo, en los cuantiles más bajos de la distribución del ingreso, el efecto es de casi menos 1.5%. Y el efecto promedio es menos 0.49. O sea, hay bastante diferencia si vos solamente te enfocás en los cuantiles más bajos que si te enfocás capaz ya en los cuantiles más altos o cuando ya tenés como toda la distribución del ingreso. Sí, creo que todo tipo de segregación eventualmente siempre impacta sobre la población más vulnerable, ¿no? Así que me parece buenísimo que lo evidencies, que lo trates de visibilizar y, como decís, eso es el primer paso, o al menos el más necesario para poder eventualmente generar una política destinada a combatir con esa problemática. Así que, Sofi, te felicitamos por el trabajo que hiciste, es muy interesante lo que nos contaste y lamentablemente nos quedamos sin tiempo, vamos a tener que cortar acá, pero bueno, esperamos poder recibirte pronto y poder seguir conversando el tema, ¿sí? Y muchos éxitos con tu tesis. Bueno, les agradezco, muchas gracias a todas. Gracias, Sofi. Chao, chao. Ustedes. Y así cerramos con Yo Soy Tu Bandera, Los Abuelos de la Nada, para tratar de dar esta última conmemoración a la efeméride que encabezó esta semana. Así que, chicas, terminamos el programa. Un placer compartir con ustedes como siempre, con tener esta gran entrevista y conversar siempre de la actualidad. Anto, ¿dónde las podemos localizar después? Nos pueden escribir en Twitter, Instagram o Facebook como Poco-Ortodoxas, y nos pueden volver a escuchar en Spotify como Poco Ortodoxas o en YouTube como Poco-Ortodoxas. Buenísimo, chicas, que tengan una buena semana y nos vemos el martes que viene. Hasta el martes.